Soy Elías, de 32 años, y he dedicado toda mi carrera profesional a acumular una red de seguridad a través de un esfuerzo diligente como especialista en marketing. Mi hermanastro Nolan siempre me ha considerado su banco privado, a pesar de que me ha menospreciado durante más de 17 años. Hace 2 meses apareció en mi puerta con una lujosa tableta nueva, comportándose inusualmente cordial. Lo que él no sabía era que yo ya estaba 12 pasos por delante de su complot para robar mis $500,000 en reservas. Antes de revelar cómo di vuelta a su propio complot en su contra, deja un comentario indicando desde dónde estás viendo. Y suscríbete si deseas más historias sobre venganzas entregadas de las maneras más inesperadas. Mis padres se separaron cuando tenía 10 años. No fue especialmente caótico en comparación con otras separaciones, pero aún así me dejó una marca. Mi papá se mudó al otro lado del estado por una oportunidad laboral, y me quedé con mi mamá en nuestro apartamento urbano dentro de los límites bulliciosos de Chicago. Por aproximadamente 3 años, fuimos solo nosotras navegando la vida. Forjamos una rutina bastante sólida y una conexión durante ese periodo. Mamá trabajaba como consultora y yo me concentraba en los estudios, especialmente en inglés y medios digitales, para los que tenía un talento innato. Cuando tenía 13 años, todo cambió. Mamá conoció a Gregory, un hombre viudo con un hijo de 15 años llamado Nolan. Después de un cortejo rápido de 8 meses, se casaron, y de repente tuve un nuevo padrastro y hermanastro. Al principio estaba genuinamente emocionada por eso. Siempre había anhelado un hermano, y aunque Nolan era mayor, imaginaba que quizás podríamos convertirnos en compañeros, o al menos en aliados para maniobrar nuestra nueva familia fusionada. Vaya, qué equivocada estaba. Desde el principio, Nolan dejó claro que no quería nada conmigo. La primera vez que nos reunimos en un almuerzo de familiarización, apenas reconoció mi presencia, respondiendo a mis intentos de diálogo con suspiros y respuestas cortantes. Lo atribuía a que estaba ansioso o quizás angustiado por los cambios en su vida. Resolví darle espacio y tiempo para adaptarse, pero las cosas nunca mejoraron. De hecho, empeoraron una vez que todos vivimos juntos. Nolan trataba nuestro apartamento como un hostal, llegando y saliendo cuando quería, dejando caos por todas partes para que otros lo limpiaran, y dirigiéndose a mí solo cuando necesitaba algo. Mi padrastro Gregory no era de mucha ayuda. Evidentemente prefería a su hijo, y racionalizaba todo su comportamiento. Aproximadamente 4 meses después de que nuestras familias se fusionaran, ocurrió el primer incidente significativo. Mamá y Gregory habían salido por la noche, dejándonos a Nolan y a mí en casa. Yo estaba en mi habitación trabajando en un proyecto de medios cuando escuché un golpe arriba. Cuando subí a investigar, encontré una figurita de porcelana rota que había pertenecido a mi tía. Nolan estaba allí, gadget en mano, evidentemente habiéndola derribado mientras filmaba videos. «Mamá va a estar molesta», dije. Esa era la figurita de la tía. El comportamiento de Nolan cambió instantáneamente. «Yo no lo hice», dijo, su mirada entrecerrándose. «Tú lo hiciste. Viniste corriendo por las escaleras y chocaste con el estante». «¿Qué?» No lo hice. Estuve en mi habitación todo el tiempo». Él sonrió. «Es tu palabra contra la mía. ¿Quién crees que creerán? He sido el hijo ideal desde que se casaron. Tú has estado haciendo pucheros por ahí». Cuando nuestros padres regresaron, Nolan dio una actuación digna de un premio. Completa con sollozos, afirmando que yo había estado corriendo por el apartamento y derribado la figurita. A pesar de mis negaciones, mamá le creyó. Vi algo en su mirada ese día que nunca había visto antes cuando me miró. Duda. Dolió más que cualquier castigo podría haberlo hecho. Eso fue solo el comienzo. Unas semanas después, $50 desaparecieron de la billetera de Gregory. Nolan insinuó que quizás yo lo había tomado.
notando que había observado que yo había estado comprando más suministros de arte últimamente. La realidad era que había estado acumulando mi mesada durante meses para comprar un kit, pero nuevamente la sospecha se arrojó sobre mí. Lo peor llegó durante mi segundo año de secundaria. Nolan, ahora en el último año, difundió rumores de que yo había plagiado un ensayo clave. No era verdad, pero el rumor llegó a varios maestros, quienes comenzaron a monitorearme más de cerca durante las tareas. Algunos de mis amigos comenzaron a distanciarse. Aunque nada fue nunca verificado, el daño a mi reputación estaba hecho. Mi vida social, ya demandante como una entusiasta de los medios algo recluida, se volvió aún más ardua. A través de todo esto, mi madre nunca se puso completamente de mi lado. Intentó ser neutral, proponiendo que ambos niños necesitaban coexistir mejor, o que estos malentendidos ocurren en familias fusionadas. Pero no era un malentendido. Era un socavamiento intencional y, en el fondo, creo que ella lo sabía, pero no quería provocar conflictos con su nuevo esposo. A pesar del trato injusto, cultivé un carácter duro. En lugar de volverme resentida o retaliar, me concentré en mis estudios y habilidades en medios. Los diseños tenían sentido para mí de una manera que las personas a menudo no lo hacían. Seguían reglas creativas y daban resultados predecibles basados en entradas. Había un consuelo en esa confiabilidad que no podía encontrar en mi vida hogareña. A medida que Nolan y yo envejecíamos, sus tácticas cambiaron. Se dio cuenta de que yo podía ser beneficiosa para él, para cuando tenía 17 y él 19. Había comenzado a acercarse a mí por ayuda con solicitudes universitarias, particularmente cualquier cosa relacionada con medios. Lo ayudé, en parte porque todavía esperaba ese vínculo de hermanos que inicialmente había deseado, y en parte porque parecía reducir el antagonismo activo entre nosotros. Cuando Nolan entró en la universidad, con un GPA mediocre pero recomendaciones excelentes que mamá había financiado, de repente se volvió mucho más amigable conmigo. Llamaba o mensajeaba pidiendo ayuda con portafolios o presentaciones. Una vez más, lo ayudé, pasando horas editando sus archivos o reparando su computadora cuando inevitablemente fallaba por el software dudoso que instalaba. Esto estableció nuestro patrón por años por venir. Nolan me ignoraría o menospreciaría hasta que necesitara algo. Entonces, de repente sería su fantástica hermana pequeña, hasta que el favor estuviera completo. Luego volvía a ser tratada como un inconveniente. Aún así, lo ayudé cada vez, porque en el fondo, seguía esperando que un día me viera como familia, y no solo como un recurso para explotar. Para cuando me gradué de la secundaria, había aceptado que nuestra relación probablemente siempre sería unilateral. Pero también había aprendido lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la manipulación y la importancia de la autodependencia. Poco sabía que estas lecciones eventualmente me salvarían de la mayor traición de Nolan hasta ahora. Mi trabajo diligente en la secundaria dio frutos cuando recibí una beca para un instituto de artes reconocido en Texas. No era cobertura completa, pero manejaba alrededor del 70% de mis tarifas. Mamá ayudó un poco, pero con Nolan también en la universidad y constantemente necesitando dinero para urgencias, sus recursos estaban estirados, así que tomé múltiples trabajos para llegar a fin de mes. Durante mi primer año, trabajé 25 horas a la semana en el laboratorio de medios del campus. Los veranos eran aún más ocupados, ya que tomaba pasantías de diseño durante el día y servía mesas por la noche. Era agotador, pero estaba determinada a graduarme con deuda mínima y experiencia laboral. Mi segundo año trajo un punto de inflexión. Uno de mis instructores me recomendó para una colocación competitiva en una agencia de publicidad mayor. La colocación pagaba sorprendentemente bien. Y lo hice tan efectivamente que me ofrecieron una posición a tiempo parcial durante mi tercer año, con la promesa de empleo a tiempo completo después de la graduación. Me gradué con distinción, con 4 ofertas de trabajo sobre la mesa.
Elegí la agencia donde había estado colocada, comenzando con un salario de $85,000 anuales como especialista en marketing junior. No era la oferta más alta, pero la agencia tenía un excelente potencial de crecimiento y un programa de IRA excelente. Esa decisión probaría ser pivotal para mi futuro financiero. Desde el día 1 de mi carrera profesional, viví muy por debajo de mis medios. Mientras muchos de mis colegas alquilaban lofts de lujo y compraban bicicletas nuevas, encontré un modesto apartamento de una habitación y continué conduciendo mi scooter de 8 años. Preparaba comidas en casa, limitaba las cenas fuera a 2 veces al mes y rastreaba cada dólar gastado. Algunas personas podrían llamarlo extremo, pero tenía un plan. Configuré depósitos automáticos para maximizar mis contribuciones al IRA inmediatamente. Más allá de eso, establecí un presupuesto estricto que asignaba el 30% de mis ingresos después de impuestos a una cuenta de ahorros de alto interés, otro 30% a un portafolio de inversiones diversificado, y vivía con el 40% restante. A medida que mi salario aumentaba, mantenía estos porcentajes, aumentando mis ahorros en lugar de mi estilo de vida. En 4 años, había sido promovida 3 veces, llevando mi salario a $120,000. Para el año 6, era una especialista en marketing senior, ganando $150,000. Mi estrategia de inversión permaneció conservadora pero efectiva, enfocándome en fondos mutuos y acciones de crecimiento con dividendos reinvertidos. La agencia de publicidad para la que trabajaba también se expandió globalmente durante mi 7º año allí. Y las acciones de equidad que había estado acumulando de repente tenían un valor real y sustancial. Entre mi IRA, cuenta de inversión personal, acciones de equidad y ahorros de alto interés, había acumulado poco más de $500,000 para cuando tenía 32 años. No era afluente según estándares de centros creativos, pero representaba seguridad financiera y la base para riqueza futura que había trabajado increíblemente duro para construir. A lo largo de este tiempo, la vida de Nolan tomó un camino diferente. Se graduó de la universidad con un título en negocios después de 6 años, cambiando de especialidad 4 veces. Su primer trabajo en una compañía de ventas duró solo 5 meses antes de renunciar. Afirmando que su gerente era opresivo, esto comenzó un patrón de saltar de trabajo que definiría sus 20s. Durante los siguientes años, Nolan cycled a través de al menos 9 trabajos diferentes, nunca quedándose más de 12 meses en ninguno. Entre trabajos, invariablemente llamaba a mamá por dinero, o, cada vez más, se acercaba a mí directamente. Las solicitudes comenzaron pequeñas, $400,000 para servicios públicos hasta su próximo cheque, $600 para reparaciones de bicicleta, $1,200 para un depósito en un nuevo apartamento después de ser desalojado del último. Mamá continuó rescatándolo hasta que simplemente no pudo más. Gregory había desarrollado problemas de movilidad, requiriendo terapias costosas, y sus ahorros habían disminuido. Fue entonces cuando Nolan comenzó a enfocar sus emergencias financieras en mí, habiendo oído de mi creciente éxito a través de conversaciones familiares. Elías, tienes dinero simplemente ahí sin hacer nada, decía cuando expresaba vacilación sobre enviarle efectivo. Soy familia. ¿Para qué más estás ahorrando que sea más importante que ayudar a tu hermano? Las solicitudes crecieron junto con mi salario creciente. Necesitaba dinero para un consejero después de una disputa. Necesitaba pagar deuda de préstamo con tarifas alarmantes. Necesitaba fondos para una oportunidad de emprendimiento transformadora que nunca se materializó. Cada vez ayudaba, usualmente con una conversación sobre responsabilidad financiera, que él descartaba o se ponía a la defensiva. Cada vez me decía a mí misma que era la última vez. Y cada vez, meses después, mi dispositivo zumbaba con otra crisis que solo el dinero podía resolver. Lo que lo hacía más difícil era la dinámica familiar que nunca parecía cambiar.
Cada vez que nos reuníamos para temporadas o ocasiones especiales, mi éxito profesional se mencionaba brevemente, si es que se mencionaba. Pero si Nolan había logrado mantener un trabajo por 7 meses o había ido a una cita prometedora, se celebraba como si hubiera ganado un Oscar. Nolan realmente ha estado poniendo esfuerzo en su nuevo trabajo, decía mamá orgullosamente. Su supervisor dice que tiene potencial real. Mientras tanto, mi reciente promoción a jefa de departamento manejando 8 especialistas o el lanzamiento exitoso de campaña que había supervisado se pasaba por alto. Era como si mi éxito se diera por sentado, por lo tanto poco notable, mientras que los logros más pequeños de Nolan eran causa de celebración porque eran tan raros. A pesar de todo esto, mantenía la esperanza de que algún día Nolan madurara, organizara su vida y pudiéramos tener una relación de hermanos real basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Me decía a mí misma que al ayudarlo a través de estos parches difíciles, estaba invirtiendo en esa relación futura. Mirando atrás, puedo ver cuán ingenua era eso. A medida que me acercaba a los 32, comencé a considerar invertir en un estudio. El mercado creativo en el noroeste era prohibitivamente caro, así que estaba mirando opciones en distritos más asequibles, posiblemente incluso trabajando híbrido. Había estado investigando áreas, tasas de préstamos y tarifas de propiedad, calculando exactamente cuánto podía permitirme invertir mientras mantenía un fondo de emergencia saludable. Fue durante este periodo de planificación financiera activa que Nolan volvió a mi vida con su esquema más elaborado hasta ahora. Un esquema que probaría no solo nuestra relación, sino todo lo que pensaba que sabía sobre familia, lealtad y los límites del perdón. Después de no oír de Nolan por casi 5 meses, lo cual era inusualmente largo dado su ciclo típico de crisis, de repente me llamó en una noche de miércoles en noviembre. Elías, ha sido tanto tiempo. ¿Cómo estás? Su voz tenía ese brillo artificial que inmediatamente me puso en alerta. Nolan nunca era tan alegre a menos que quisiera algo. Estoy bien. Respondí con cautela. ¿Todo bien contigo? Mejor que bien. He tenido algunos cambios realmente positivos en mi vida y he estado pensando mucho sobre la familia. Me encantaría ponernos al día en persona. ¿Estás libre este fin de semana? Esto era nuevo. Usualmente las solicitudes de dinero de Nolan venían por llamada o mensaje, no en persona. Acordé reunirme con él ese domingo, la curiosidad superándome. Cuando llegó el domingo, Nolan apareció en mi apartamento luciendo mejor de lo que lo había visto en años. Su atuendo parecía fresco y moderno, su cabello recién peinado. Llevaba una bolsa de compras de una tienda de gadgets premium. «Luces bien», dije mientras lo dejaba entrar. «¿Nuevo trabajo? ¿Algo así?», respondió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Pero no quiero hablar de mí. Quiero oír sobre ti. ¿Mamá mencionó que estás pensando en invertir en un estudio?». Esto era definitivamente extraño. Nolan nunca había mostrado interés en mis planes de vida antes. Le di una visión vaga de mis pensamientos sobre inversiones, mientras él asentía entusiastamente. «Eso es tan inteligente, Elías. Siempre has sido la experta financiera en la familia». Sacó de la bolsa de compras. «Hablando de eso, quería darte algo. Un gracias por todas las veces que me has ayudado». Me entregó una caja conteniendo el último modelo de tableta, fácilmente valiendo más de $1,200. «Nolan, esto es demasiado», dije, genuinamente sorprendida. «No necesitabas hacer esto. Tonterías. Siempre estás usando gadgets para proyectos. Y noté que tu tableta es como de 4 años. Esta tiene características de seguridad increíbles para transacciones y portafolios. Es perfecta para alguien como tú que maneja sus finanzas tan cuidadosamente». Una pequeña alarma sonó en mi cabeza. ¿Cómo sabía qué tableta estaba usando?
¿Y desde cuándo a Nolan le importaban las características de seguridad para transacciones? Además, continuó, conseguí un gran trato en ella a través de un amigo que trabaja en la tienda. Apenas me costó nada. Otra alarma. Nolan no tenía amigos que le dieran tratos. De la nada. Cada regalo venía con condiciones en su mundo, pero acepté la tableta, agradeciéndole mientras mentalmente notaba que la haría revisar a fondo antes de usarla. Si Nolan notó mi vacilación, no lo mostró. Durante la siguiente hora, fue inusualmente interesado en mi vida. Preguntó preguntas específicas sobre mi rutina diaria, qué apps uso con más frecuencia, y si hacía la mayoría de mi gestión financiera en mi tableta o laptop. Sabes, esta nueva tableta tiene una integración fantástica con apps de inversión, mencionó casualmente. Definitivamente deberías transferir todas tus cuentas a ella. El escáner facial es de primera para seguridad. Lo consideraré, dije sin comprometerme. Así que cuéntame sobre estos cambios positivos en tu vida. Mencionaste algo como un nuevo trabajo. Nolan describió vagamente una oportunidad de consultoría que pagaba bien, pero ofreció pocos detalles. Cuando pedí detalles, hábilmente cambió el tema de vuelta a mí o a la nueva tableta. Déjame ayudarte a configurarla, ofreció alcanzando la caja. Puedo transferir todas tus apps importantes en poco tiempo. Está bien, dije tirando la caja ligeramente hacia atrás. Prefiero hacerlo yo misma. Protocolos de seguridad laboral y todo eso. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de que se recuperara rápidamente. Por supuesto, señor Seguridad, bromeó, solo tratando de ayudar. Antes de irse, Nolan insistió en tomar una foto conmigo sosteniendo la nueva tableta para conmemorar el cambio de hoja en nuestra relación. También mencionó que estaría en contacto pronto para ver cómo me gustaba la tableta. Tan pronto como se fue, coloqué la caja sin abrir en mi escritorio y la miré fijamente. Algo no estaba bien. En 17 años, Nolan nunca me había dado un regalo que no fuera una tarjeta de regalo de 25 $, para festivos o mi cumpleaños. Ahora de repente me da una tableta cara y muestra un interés inusual en mis apps financieras crecientes. Pensé en nuestra conversación, particularmente su ingreso inexplicado a pesar de estar desempleado la última vez que hablamos. La manera en que seguía dirigiendo la conversación hacia mis hábitos de inversión. Su insistencia en configurar la tableta para mí. Mis instintos gritaban que algo estaba mal, pero otra parte de mí se preguntaba si estaba siendo paranoica. ¿Y si Nolan realmente estaba tratando de cambiar de hoja? ¿Y si genuinamente quería agradecerme por años de apoyo financiero? ¿Rechazar su regalo lo alejaría justo cuando podría estar madurando? Después de una hora de debate interno, decidí proceder con extrema precaución. Configuraría la tableta, pero no transferiría ninguna información sensible a ella. No apps de inversión, no gestores de credenciales, nada financiero en absoluto. La usaría como un dispositivo secundario principalmente para llamadas y apps básicas, mientras mantenía mi tableta vieja para cualquier cosa importante. Durante los siguientes días, usé la nueva tableta mínimamente. Noté un comportamiento extraño, alertas ocasionales que desaparecían cuando intentaba verlas, drenaje de batería más rápido de lo normal, y la tableta a veces sintiéndose cálida incluso cuando no estaba en uso. Cuando mencioné estos problemas casualmente a Nolan vía mensaje, inmediatamente ofreció llevarla a su amigo en la tienda para que la revisara. No es necesario, respondí. Lo resolveré. Su insistencia sobre la tableta continuó. Mensajeaba casi diariamente preguntando si estaba sacando el máximo provecho de todas sus características, y mencionó específicamente apps de inversión y portafolios varias veces. Cuando dije que no las había configurado aún, pareció decepcionado y enfatizó cuán segura era la tableta para transacciones financieras. Después de aproximadamente 3 semanas de este comportamiento extraño, decidí que era hora de descubrir qué estaba pasando realmente con el regalo generoso de Nolan.
Necesitaba ayuda experta para investigar mis sospechas sobre la tableta. Contacté a mi amiga Riley, quien trabajaba en forense digital en una firma creativa rival. Riley y yo habíamos sido amigas desde la universidad, y era una de las pocas personas que conocía la historia completa de mi relación complicada con Nolan. «Trae la tableta a mi lugar esta noche», dijo Riley después de oír mis preocupaciones. «No hagas nada más con ella hasta entonces». Esa noche, Riley conectó la tableta a su equipo especializado y comenzó a correr diagnósticos. Después de unos 25 minutos de trabajo concentrado, su expresión se oscureció. «Elías, esta tableta está seriamente comprometida», dijo, girando su monitor hacia mí. «Está corriendo malware sofisticado que solo he visto usado en espionaje industrial o por ladrones de identidad realmente astutos». Señaló varias anomalías en el código. «Este software particular graba todo: entradas, captura cada 5 segundos, acceso a cámara, acceso a micrófono. Envía todos los datos a un servidor remoto. Si hubieras iniciado sesión en tu inversión en esta cosa, quien quiera que instalara esto tendría todo lo que necesita para drenarte». «¿Puedes decir quién lo instaló?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Riley asintió sombríamente. «El malware fue instalado 4 días antes de la fecha en que dijiste que Nolan te dio la tableta. Requería acceso físico al dispositivo». La confirmación me golpeó como una bofetada en la cara. Siempre había sabido que Nolan era egoísta y manipulador, pero este nivel de traición calculada era impactante. Ya no solo pedía dinero, estaba activamente tratando de robar mis reservas de vida. «¿Qué hago ahora?», pregunté a Riley. «¿Confrontarlo?». «No aún», aconsejó Riley. «Si revelas demasiado temprano, solo lo negará todo y posiblemente intente otro enfoque. Recolectemos más evidencia y elaboremos una contraestrategia». Durante las siguientes horas, Riley y yo ideamos un plan. En lugar de confrontar a Nolan inmediatamente, daríamos vuelta a su esquema en su contra. Crearíamos una trampa sofisticada que le daría exactamente lo que quería ver, mientras protegía mis activos reales. Primero, Riley me ayudó a crear una cuenta de inversión señuelo, con un historial de transacciones realista, pero completamente falso. Lo hicimos aparecer como si recientemente hubiera consolidado todas mis reservas y portafolios en esta cuenta premium única, mostrando un saldo de poco más de $500,000. Luego creamos un rastro digital elaborado mostrando transferencias de mis cuentas legítimas a esta cuenta señuelo. Incluso retrocedimos algunas transacciones para hacer el historial más convincente. Con la ayuda de Riley, también configuré un sitio web de inversión convincente pero falso, que reflejaba el sitio de mi proveedor real, pero que en realidad rastrearía a cualquiera que intentara acceder a él. Si Nolan intentaba iniciar sesión usando credenciales que había robado del malware, tendríamos prueba definitiva de sus intenciones. «Ahora viene la parte complicada», dijo Riley. «Necesitas deliberadamente ingresar tus credenciales a la cuenta señuelo, en la tableta comprometida. Hazlo parecer natural, como si solo estuvieras chequeando tu saldo o haciendo una transferencia rutinaria. El malware lo capturará todo y lo enviará a Nolan. Y luego esperamos», agregué. «Y luego esperamos», confirmó Riley. Al día siguiente, usé cuidadosamente la tableta comprometida para chequear mis finanzas. Inicié sesión en la cuenta señuelo, revisé el saldo falso de $500,000 e incluso configuré unas pocas transferencias programadas entre cuentas internas para que pareciera gestión financiera activa. Luego vino la parte más difícil: mantener comunicación normal con Nolan mientras sabía lo que planeaba. Cada interacción se sentía como una traición no solo a mí, sino a lo que la familia debería significar. Siempre lo había ayudado, siempre le había dado el beneficio de la duda, siempre había esperado que cambiara, y así era como pagaba esa lealtad.
Por la noche, yacía despierta pensando en todas las veces que lo había defendido ante amigos que cuestionaban por qué seguía ayudándolo. Siempre había insistido en que debajo de su exterior difícil había alguien digno de creer. Ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que había estado equivocada todo el tiempo, que el hermano que había esperado existía solo en mi imaginación. Aún así, me apegué al plan. Riley monitoreaba el portal de inversión falso mientras yo continuaba mi farsa con Nolan. 4 semanas después de darme la tableta, llamó con una invitación que señalaba que su juego final se acercaba. Elías, ha sido tanto tiempo. Mamá y papá quieren tener una cena familiar este viernes. Específicamente me pidieron que me asegurara de que vengas. ¿Puedes venir? Su voz tenía esa misma alegría artificial de antes, pero ahora la reconocía por lo que era. El sonido de alguien que pensaba que estaba a punto de ganar. No me lo perdería, respondí. Mi propia voz cuidadosamente modulada para ocultar lo que sabía. ¿Alguna ocasión especial? Oh, solo tiempo familiar, dijo Nolan vagamente. ¿Nos vemos el viernes a las 7? Después de colgar, llamé a Riley. Creo que está haciendo su movimiento este fin de semana. ¿Puedes asegurarte de que todo esté en su lugar para el viernes? Ya hecho, me aseguró Riley. La cuenta falsa está configurada para mostrar una alerta de retiro no autorizado si intenta transferir el dinero. Tus cuentas reales tienen medidas de seguridad adicionales en su lugar por si acaso. Y lo más importante, he documentado todo para propósitos legales si llega a eso. El escenario estaba listo para el acto final del esquema de Nolan. Poco sabía él. Había dado vuelta a su guión por completo. Llegó la noche del viernes, y conduje al apartamento de mi madre y padrastro, con una mezcla de temor y determinación. Mientras entraba al estacionamiento, noté el auto de Nolan ya allí. Un BMW nuevo que definitivamente no había sido comprado con un salario de consultoría, a menos que su consultoría involucrara actividades que no quería saber. Mamá me saludó con un cálido abrazo. Elías, ha sido tanto tiempo. Gregory ofreció un hola más reservado, como era su estilo habitual conmigo. El apartamento olía a su lasaña signature, y la mesa del comedor estaba puesta con la porcelana buena, sugiriendo que esto no era solo una cena familiar casual. Nolan emergió del estudio, me abrazó con entusiasmo inusual, susurrando, «Qué bueno que pudiste venir, hermana». En mi oído, mientras nos sentábamos a cenar, Nolan dominó la conversación, hablando sobre su nebuloso trabajo de consultoría y dejando caer pistas sobre grandes cambios de vida próximamente. Mama y Gregory parecían cautivados, colgando de cada palabra. Noté que Nolan chequeaba repetidamente su dispositivo bajo la mesa, sonriendo cada vez. Aproximadamente a la mitad de la comida, Nolan se aclaró la garganta dramáticamente. Así que, tengo noticias emocionantes para compartir con todos. Mamá y Gregory se inclinaron hacia adelante expectantes. Estoy comprando un condominio, anunció Nolan sonriendo. He hecho una oferta en un impresionante de 2 habitaciones en Fremont, y ha sido aceptada. Eso es maravilloso, cariño, exclamó Gregory. ¿Cómo puedes permitirte eso?, preguntó mamá, luciendo tanto orgullosa como confundida. Esos condominios van por $800,000 al menos. Nolan agitó su mano despectivamente. Mi negocio de consultoría realmente ha despegado, y he estado ahorrando muy cuidadosamente. Disparó una mirada rápida y smug hacia mí. He aprendido mucho sobre gestión financiera recientemente. La conversación continuó con Nolan describiendo el condominio en detalle, hablando sobre planes de mejoras y cómo ya había hablado con un arquitecto sobre iluminación personalizada. Mamá y Gregory fueron efusivos con sus felicitaciones, alabando a Nolan por finalmente organizar su vida y mostrar tal madurez. Ni una vez alguien preguntó sobre mis propios planes de inversión, a pesar de que los había mencionado durante nuestra última reunión familiar. Era la dinámica familiar clásica. Los logros de Nolan.
Incluso los sospechosos eclipsaban cualquier cosa que yo hiciera a través de trabajo legítimo duro. Después de la cena, mientras mamá y Gregory limpiaban la mesa, Nolan me pidió que saliéramos al balcón por algo de aire fresco. Una vez que estuvimos solos, todo su comportamiento cambió. La sonrisa brillante desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora que había visto muchas veces antes cuando pensaba que tenía la ventaja. Así que, Elías, dijo, apoyándose contra la barandilla, ¿cómo te está gustando esa tableta que te di? Ha sido genial. Respondí neutralmente. Regalo muy considerado. Se rió. Un sonido áspero nada como sus risitas en la mesa de cena. Considerado de hecho. Te ha costado bastante más de lo que pagué por ella. Arqué una ceja, fingiendo ignorancia. ¿Qué quieres decir? Nolan's ojos brillaron con malicia. $500,000, para ser exacto. Da o toma unos centavos. No entiendo, dije, manteniendo mi acto confundido. Déjame explicártelo, genio. Se burló. Esa tableta tenía software especial instalado. Software que grababa todo lo que hacías, incluyendo cuando iniciaste sesión en tus cuentas de inversión. ¿Realmente pensaste que seguiría viniendo a ti por limosnas cuando podías simplemente tomarlo todo de una vez? El desprecio desnudo en su voz era escalofriante. Este era Nolan sin pretensiones, mostrando su verdadero rostro. ¿Estás diciendo que robaste mi dinero? Pregunté, mi voz cuidadosamente modulada para sonar impactada. Robar es una palabra tan fea, respondió Nolan con una smirk. Digamos que lo liberé de alguien demasiado estúpido para protegerlo adecuadamente. Alguien que ha estado ostentando su éxito mientras el resto de nosotros luchamos. Pero eso eran todas mis reservas. Protesté, fingiendo, todo por lo que he trabajado durante la última década. Y ahora es mi pago inicial y presupuesto de mejoras, dijo Nolan fríamente. No te molestes en tratar de recuperarlo. Ha sido transferido a través de 4 cuentas diferentes y convertido en activos digitales, inrastreable. Y no puedes probar nada sin admitir que has estado evadiendo impuestos al ocultar activos. Esta última parte era una fabricación completa, pero mostraba cuán poco sabía Nolan realmente sobre mis finanzas, a pesar de su confianza. ¿Cuándo hiciste esto?, pregunté permitiendo un temblor en mi voz. La transferencia se completó esta mañana, dijo triunfante, justo a tiempo para cerrar el condominio la próxima semana. Tiempo perfecto, ¿no crees? Sacudí la cabeza lentamente. Luego lo miré con una pregunta. Solo por curiosidad, ¿verificaste el título de la cuenta en la cuenta que drenaste? La expresión smug de Nolan vaciló ligeramente. ¿Qué? ¿El título de la cuenta? Repetí calmadamente. ¿Verificaste de quién era la cuenta que realmente estabas drenando? Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Era tu cuenta de reservas principal. Vi el saldo cuando lo chequeaste en la tableta. Ahora era mi turno de sonreír. Nolan, he sabido sobre el malware desde el día después de que me diste la tableta. Mi amiga Riley trabaja en forense digital. Lo encontró inmediatamente. Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No importa. El dinero ya se ha ido. No, en realidad no lo ha hecho. Respondí sacando mi tableta real. Porque lo que viste no era mi cuenta real. Era un señuelo que creamos específicamente para que lo encontraras. La cuenta que drenaste esta mañana existe solo como una ilusión digital. Si chequeas tu billetera de activos digitales, creo que la encontrarás vacía. Las manos de Nolan comenzaron a temblar. Eso no es posible, susurró. Oh, es muy posible, le aseguré. También documentamos cada intento que hiciste para acceder al portal falso, completo con tu dirección IP y marcas de tiempo. Tenemos logs del malware enviando mis entradas a un servidor registrado a tu nombre.
Francamente, realmente deberías haber usado mejor seguridad operacional si planeabas cometer fraude de datos federal. Las manos de Nolan comenzaron a temblar. Estás mintiendo. Solo estás diciendo esto porque estás enojada. Encogí los hombros y sostuve mi tableta real, mostrándole una captura de pantalla que Riley había preparado documentando toda la evidencia que habíamos recolectado. La forense digital no miente, Nolan. Todo se rastrea estos días. La realidad de su situación finalmente pareció golpearlo. Elías, escucha, era solo una broma. No iba a quedarme con el dinero realmente. Iba a decírtelo esta noche y devolverlo todo. Era solo para enseñarte una lección sobre seguridad digital. Una lección que involucraba comprar un condominio de $800,000 con mi dinero. Pregunté escéptica. No puedes decirle a mamá y papá, suplicó, su voz bajando a un susurro desesperado. ¿Nunca me perdonarán? Eso probablemente sea verdad. Acorde. Intento de robo de 500,000 es bastante difícil de girar como un malentendido. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Nolan, miedo real en sus ojos por primera vez. Consideré por un largo momento. Eso depende de lo que suceda después, pero primero, volvamos adentro. Creo que es hora de una reunión familiar. El color se drenó completamente del rostro de Nolan mientras se daba cuenta de que su esquema cuidadosamente construido no solo había fallado, sino que estaba a punto de ser expuesto a nuestros padres. En ese momento parecía menos el manipulador confiado de minutos antes, y más un niño asustado atrapado en una terrible mentira. Mientras caminábamos de vuelta hacia el apartamento, no sentí satisfacción en su distress, solo una profunda tristeza de que había llegado a esto. Pero algunas mentiras son demasiado grandes para permanecer ocultas, y algunas traiciones cortan demasiado profundo para ser apartadas con otra promesa vacía de hacerlo mejor. De vuelta en el estudio, mamá y Gregory estaban sentados en el sofá, mirando imágenes del condominio que Nolan afirmaba estar comprando. Levantaron la vista con sonrisas que rápidamente se desvanecieron cuando vieron nuestras expresiones. ¿Qué pasa?, preguntó mamá, mirando entre nosotros. Nolan inmediatamente lanzó control de daños. Nada. Elías solo está siendo dramática sobre algún problema estúpido con la tableta. Tomé una respiración profunda. En realidad, hay algo importante que ambos necesitan oír. Antes de que Nolan pudiera interrumpir, saqué mi tableta y reproduje la grabación de nuestra conversación en el balcón, donde explícitamente admitía haber instalado malware en la tableta que me dio en intento de robar todas mis reservas. La grabación era clara y condenatoria. La voz de Nolan llenó la habitación, fría y calculadora mientras describía cómo había liberado mi dinero de alguien. Demasiado estúpido para protegerlo adecuadamente. Mientras la grabación se reproducía, el rostro de mamá pasó de confusión a shock a ira. La mano de Gregory cubrió su boca, sus ojos amplios con incredulidad. Nolan se quedó congelado, como una estatua de pánico puro. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, mamá habló, su voz tensa. Nolan, dime que esto es algún tipo de broma enferma. Los instintos de supervivencia de Nolan se activaron. Ella está manipulando la grabación. Nunca dije esas cosas. Elías siempre ha estado celosa de mí, y ahora está tratando de volverte en mi contra porque finalmente soy exitoso. Su mentira desesperada colgaba en el aire por un momento antes de que respondiera calmadamente. Tengo mucha más evidencia. Saqué la documentación que Riley había preparado, mostrando marcas de tiempo, direcciones IP y logs de servidor. Mi amiga que trabaja en forense digital me ayudó a recolectar todo esto. Es concluyente y se sostendría en corte. ¿Corte?, jadeó Gregory, finalmente encontrando su voz. Elías, seguramente no presentarías cargos contra tu propio hermano. Hermanastro, corrigió Nolan automáticamente.
Luego inmediatamente pareció arrepentirse. Mamá se puso de pie, su rostro pálido. «Nolan, ¿es esto verdad? ¿Realmente intentaste robar las reservas de Elías?» Los ojos de Nolan se movieron por la habitación como un animal acorralado. Luego, en un último intento desesperado, estalló en lágrimas. Necesitaba el dinero. ¿Sabes cuán duro ha sido ver a Elías triunfar en todo mientras yo lucho? Ella tiene cientos de miles simplemente ahí, mientras yo apenas puedo pagar el alquiler. Es injusto. Su admisión, envuelta en autocompasión aunque fuera, silenció cualquier duda restante. Gregory se hundió de vuelta en el sofá, luciendo repentinamente más viejo. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?», preguntó en voz baja. Este resentimiento, decidí que era hora de transparencia completa. Desde el principio. Dije, ¿recuerdan la figurita que se rompió cuando éramos adolescentes? Nolan la rompió y me culpó. ¿El dinero que desapareció de la billetera de Gregory? Eso fue Nolan también. ¿Los rumores en la escuela sobre mí plagiando? Todo Nolan. Eso es historia antigua, protestó Nolan. No puedes probar nada de eso ahora. Tienes razón, no puedo, reconocí, pero guardé registros de otras cosas. Cada vez que me llamaste por dinero durante los últimos 9 años, cada promesa de devolverlo que nunca se materializó. Cada historia sobre para qué era el dinero que luego resultó ser una mentira. Les mostré una hoja de cálculo en mi tableta. En total, excluyendo este último intento, has tomado más de 42,000 de mí, Nolan, dinero que fue dado de buena fe porque eras familia. Gregory se volvió hacia Nolan, su expresión endureciéndose. ¿Es así como te criamos? ¿Para robar y mentir? Siempre la has favorecido, gritó Nolan apuntándome. Desde que mamá se casó contigo, ha sido Elías esto y Elías aquello. Perfecta Elías cuyo papá se mudó. Perfecta Elías con sus calificaciones perfectas y trabajo perfecto. Eso no es verdad, dijo mamá firmemente. Siempre hemos sido mucho más indulgentes contigo que con Elías. Hemos pasado por alto tus errores, pagado tus deudas, celebrado tus logros más pequeños, mientras dábamos por sentado el éxito de Elías. Sus palabras, reconociendo lo que había sentido por años, me golpearon como una fuerza física. Nunca había esperado que mamá lo viera, mucho menos que lo dijera en voz alta. Les fallamos a ambos, continuó mamá, mirando entre nosotros. Fallamos en crear una familia real. Fallamos en enseñarte respeto y responsabilidad, Nolan. Y fallamos en apreciar tu consistencia y trabajo duro, Elías. Nolan no estaba interesado en este momento de reckoning. Entonces, ¿qué pasa ahora? Demandó. ¿Van a llamar a las autoridades? ¿Hacerme arrestar? ¿Arruinar mi vida por un error? Un error es olvidar devolver una llamada. Respondí uniformemente. Lo que hiciste fue un crimen federal que podría llevar una sentencia de prisión de hasta 25 años. Fue premeditado, sofisticado, y me habría devastado financieramente si hubiera tenido éxito. El color se drenó del rostro de Nolan de nuevo. ¿25 años? Mamá me miró intensamente. ¿Qué quieres hacer, Elías? Fue un momento profundo. Por quizás la primera vez, mamá estaba reconociendo plenamente mi autonomía y juicio. No me estaba diciendo qué hacer o mediando entre Nolan y yo. Estaba preguntando qué pensaba que era correcto. No quiero ver a Nolan en prisión, dije después de un momento de consideración. Pero esto no puede ser barrido bajo la alfombra con una disculpa y una promesa de hacerlo mejor. Esas no han funcionado durante los últimos 17 años. Me volví hacia Nolan. Aquí está lo que va a pasar. Primero, vas a obtener ayuda profesional, consejería real. No solo unas pocas sesiones para apaciguarnos. Segundo, vas a hacer una disculpa formal, escrita reconociendo todo lo que has hecho. No solo este último esquema. Tercero,
vas a realizar 250 horas de servicio comunitario trabajando con víctimas de fraude digital. Cuarto, no tendrás acceso a fondos familiares hasta que demuestres cambio real. ¿Y si me niego?, desafió Nolan, aunque su voz carecía de convicción. Entonces presentaré cargos y dejaré que el sistema legal decida tus consecuencias. Dije simplemente, esto no es una negociación. Mamá asintió lentamente. Esos términos son más que justos, dadas las circunstancias. Gregory parecía menos seguro. ¿No hay una manera de manejar esto más privadamente? ¿Mantenerlo en la familia? Hemos estado manteniendo el comportamiento de Nolan en la familia durante 17 años. Señalé, solo ha escalado. En algún punto, consecuencias reales tienen que aplicarse. No puedo pagar consejería, protestó Nolan, o tomar tiempo libre del trabajo para servicio comunitario. No tienes un trabajo real, le recordé. Renunciaste a la ficción de tu negocio de consultoría. Y en cuanto a los costos de consejería, los cubriré porque genuinamente quiero que mejores. Nolan miró alrededor de la habitación, viendo no aliados. ¿Bien?, dijo amargamente. No es como si tuviera una elección. Siempre has tenido elecciones, Nolan, dijo mamá en voz baja. Solo has consistentemente tomado las equivocadas. La reunión familiar continuó hasta tarde en la noche. Hubo más lágrimas, acusaciones y revelaciones dolorosas. Nolan alternaba entre desafío, autocompasión y ocasionales destellos de remordimiento genuino. Mamá y Gregory gradualmente llegaron a términos con su rol en habilitar el comportamiento de Nolan a lo largo de los años. Compartí más sobre cómo la dinámica familiar me había afectado, hablando verdades que había retenido por más de una década. Para cuando me fui, Nolan había acordado mis términos, aunque con obvia renuencia. Mamá había prometido ayudar a asegurar que cumpliera, esta vez sin habilitar sus evasiones. Gregory había sido más callado, claramente luchando por reconciliar al hijo que pensaba que tenía con la persona que Nolan se había revelado ser. Mientras conducía a casa esa noche, sentí una extraña mezcla de duelo y alivio. Un mito familiar había sido destrozado, pero quizás algo más honesto podría eventualmente tomar su lugar. El camino por delante sería difícil para todos nosotros, pero especialmente para Nolan, quien tendría que reconstruir no solo nuestra confianza, sino todo su autoconcepto. Me preguntaba si era capaz de ese tipo de cambio. Me preguntaba si nuestra familia era lo suficientemente fuerte para capear esta tormenta. Sobre todo, me preguntaba si había hecho lo correcto al forzar esta confrontación en lugar de simplemente alejarme. El tiempo lo diría. Por ahora, todo lo que podía hacer era mantenerme firme en los límites que finalmente había establecido y esperar que de alguna manera, de las cenizas de esta traición, algo mejor pudiera eventualmente emerger. 2 años después, me senté en un café esperando que Nolan llegara. Habíamos establecido un chequeo bimensual que había comenzado como parte de su proceso de responsabilidad, pero gradualmente había evolucionado en algo parecido a una relación de hermanos normal. No íntima. No aún, pero civil y ocasionalmente incluso agradable. Nolan entró, luciendo diferente de lo que había sido 2 años atrás. El atuendo llamativo y el grooming excesivo se habían ido, reemplazados por un estilo más simple y auténtico. Se llevaba a sí mismo diferentemente también, con menos defensividad agresiva y más confianza genuina. Lamento llegar tarde, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. La consejería se extendió hoy. ¿Cómo va eso?, pregunté, empujando un latte hacia él. Recordaba cómo le gustaba. Desafiante, admitió. Estamos cavando en cosas de la adolescencia que no son cómodas, pero el Dr. Summers dice que incómodo es donde ocurre el crecimiento. Asentí. Eso coincide con mi experiencia. Sí. Yo también había comenzado consejería.
Las secuelas de la traición de Nolan me habían forzado a examinar mis propios patrones, particularmente mi tendencia a ayudar a otros a expensas de mi propio bienestar y mi dificultad para establecer límites con la familia. ¿Cómo están mamá y papá?, pregunté. Todavía los veo bimensualmente para cena, pero la relación de Nolan con ellos había sido más complicada de reconstruir. Mejor, dijo. Mamá realmente está intentando. Pregunta sobre la consejería y realmente escucha las respuestas. Papá todavía está luchando un poco. Creo que siente que mis problemas reflejan en su crianza. Ambos están haciendo su propio trabajo. Observé. Eso cuenta mucho. Era verdad. El terremoto familiar había provocado cambios para todos. Mamá se había unido a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos con problemas de comportamiento. Gregory había comenzado consejería para abordar sus tendencias habilitadoras. Estaban aprendiendo, a veces dolorosamente, cómo relacionarse con ambos como adultos en lugar de como extensiones de sí mismos. Terminé mis horas de servicio comunitario el mes pasado, mencionó Nolan, sorbiendo su latte. La coordinadora preguntó si me quedaría como voluntario. Necesitan personas que entiendan el fraude digital desde, bueno, todos los ángulos. Arqué una ceja. ¿Vas a hacerlo? Asintió. Creo que sí. Ha sido inesperadamente significativo. Algunas historias de víctimas realmente me impactaron. Esto era nuevo. Nolan mostrando empatía por otros de una manera que no era performativa o calculada para ganancia personal. Pasos pequeños pero significativos. ¿Cómo va el nuevo trabajo?, pregunté. Después de renunciar a la ficción de su negocio de consultoría, Nolan había luchado por encontrar empleo con su historial laboral irregular. Eventualmente había tomado una posición de nivel de entrada en una caridad que ayudaba a jóvenes desfavorecidos con habilidades laborales. La ironía no se perdía en ninguno de nosotros, pero parecía ser un buen ajuste. Es desafiante de la mejor manera, respondió. Estoy aprendiendo tanto, y se siente bien realmente ayudar a la gente en lugar de, bueno, ya sabes, en lugar de explotarlos. No necesitaba decirlo. He estado queriendo decirte, continuó, luciendo ligeramente incómodo. He comenzado a ahorrar para pagarte de vuelta. No es mucho aún, solo 60 Leylon cada cheque, pero estoy comprometido a repagar todo eventualmente. No había esperado esto. El reembolso no había sido parte de nuestro acuerdo. Nolan, no tienes que. Sí, tengo que. Interrumpió firmemente. No porque lo estés demandando, sino porque lo necesito. Para mí, para mi recuperación. El Dr. Summers lo llama a hacer enmiendas vivas. Asentí lentamente, respetando su decisión. Lo entiendo. Hablamos por otra hora, poniéndonos al día sobre trabajo, amigos y noticias familiares. Todavía había momentos incómodos y patrones viejos que ocasionalmente surgían, pero alternaban con una nueva forma de ser hermanos, una conversación a la vez. Estábamos aprendiendo una nueva manera de ser hermanos, una conversación a la vez. Mientras Nolan se preparaba para irse, pausó. Elías, nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por no presentar cargos, por darme una oportunidad de cambiar en lugar de simplemente descartarme. Tenías todo el derecho a hacerlo, después de lo que hice. Consideré esto cuidadosamente antes de responder. No lo hice solo por ti, lo hice por mí también. Enviar a prisión no habría curado nada. Podría haber sentido como justicia en el momento, pero no habría abordado los problemas reales. Nolan asintió. Aún así. Gracias. Después de que se fue, permanecí en la mesa, reflexionando sobre los últimos 2 años y las lecciones que me había enseñado. Había aprendido la diferencia entre ayudar y habilitar. Una distinción que nunca había entendido completamente antes. Ayudar empodera a alguien para resolver sus propios problemas. Habilitar los protege de las consecuencias necesarias para el crecimiento. Había aprendido a confiar en mis instintos.
Ese sentimiento incómodo que había tenido sobre el regalo de Nolan no había sido paranoia. Había sido mi subconsciente reconociendo patrones que mi mente consciente quería ignorar. Esa intuición me había salvado de la ruina financiera. Había aprendido cómo los patrones de la infancia pueden ecoar a través de relaciones adultas si se dejan sin examinar. El resentimiento de Nolan y mi complacencia con la gente no eran solo peculiaridades de personalidad, eran mecanismos de coping desarrollados en nuestra dinámica familiar fusionada. Entender esto no excusaba comportamiento dañino, pero proporcionaba contexto que hacía posible el cambio. Quizás lo más importante, había aprendido que establecer límites no es egoísta, es necesario para relaciones saludables. Al siempre estar disponible, siempre ayudando, siempre perdonando sin responsabilidad. No le había estado haciendo favores a Nolan. Había estado participando en un baile disfuncional que nos mantenía a ambos atrapados en patrones dañinos. La traición había sido dolorosa, incluso traumática, pero también había sido el catalizador para el cambio que era largamente overdue. Nuestra familia nunca sería un ideal de postal, pero se estaba convirtiendo en algo más honesto, más auténtico y, ultimately, más saludable. En mi vida profesional, había canalizado esta nueva comprensión en cambio positivo también. Había iniciado un programa de voluntarios enseñando alfabetización digital y seguridad en línea a grupos en riesgo. La experiencia de casi perder mis reservas me había mostrado cuán devastador podía ser el fraude digital, particularmente para aquellos con menos recursos y sistemas de apoyo que yo tenía. Mientras terminaba mi latte y me preparaba para irme, me di cuenta de que de una manera extraña, la traición de Nolan había sido un regalo. No uno que habría elegido, ciertamente, pero uno que había forzado crecimiento que podría haber evitado de otra manera. La libertad que viene de romper patrones familiares destructivos valía más que los $500,000 que habían estado en juego. Las relaciones familiares son complicadas, pueden ser fuentes de nuestras heridas y nuestra mayor curación. El viaje con Nolan no estaba terminado. El cambio real toma tiempo, consistencia y compromiso. Pero por quizás la primera vez, era cautelosamente optimista de que nos movíamos en la dirección correcta. No porque ingenuamente esperara una transformación milagrosa, sino porque todos estábamos haciendo el trabajo difícil y poco glamoroso de examinar patrones, establecer límites y elegir maneras más saludables de relacionarnos unos con otros. El mayor regalo de las personas difíciles es a veces la fuerza que encontramos en nosotros mismos al lidiar con ellas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros familiares que se aprovecharon de tu generosidad? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias de la vida real sobre navegar relaciones complicadas. Y recuerda, a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Gracias por escuchar, y te deseo fuerza y claridad en tus propios viajes familiares.